Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo súper contenta de volver con esta sección, Cartas de la Vida. Como recordarán, esta es una sección donde tú me mandas tu carta virtual, porque es un email, a este correo que te dejo por aquí y yo me tomo mi tiempo para grabar el video, pero lo grabo y la leo y te la respondo con la idea de no decirte qué hacer, porque yo creo que eso es una responsabilidad que nadie puede adjudicarse en tu vida, pero sí de apuntarte y orientarte primeramente al Señor, a su palabra, pero también quizá a buscar la ayuda que necesitas en tu propia congregación, en tu propia comunidad. Entonces simplemente piensa en mí como una amiga que no está certificada en consejería ni nada de eso, pero como una amiga que quizá te puede recordar verdades importantes de la palabra de Dios, y de eso se trata esta sección. Voy lento pero seguro, he ido contestando algunas cartas, apenas vamos por la cuarta carta, pero creo que está siendo una sección que edifica a muchos, porque no es nada más responderle a la persona que envía su carta, sino también a muchas personas que tienen dudas parecidas. Antes de leer la carta del día de hoy, solamente quería recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales y también apoyarme en las plataformas de Patreon y de las membresías de YouTube, porque realmente eso hace una gran diferencia para mí. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información. Y también puedes seguirme en mi canal secundario de estudios bíblicos, La Biblia Clara, donde actualmente estamos haciendo un estudio bíblico de Oseas. La carta de la vida del día de hoy se llama así: Si forniqué, perdí mi salvación. Voy a leerla como suelo leerla, tal cual como me la escribieron. Buenas noches, estimada Clara. Te cuento mi historia. Yo pertenezco a una iglesia local donde conozco a todo el mundo y no siento la confianza de comentar este tema, por lo cual te lo comento a ti. Yo me bauticé hace muchos años, con mucho anhelo, pero siendo una persona inmadura e inconsistente, sin saber muchas cosas y sin darle tal vez la importancia que ese pacto representa. Años después de bautizarme, caí en fornicación, y es algo que me ha acarreado muchos dolores a pesar de mi arrepentimiento casi inmediato y mis constantes súplicas a Dios. Ahora bien, yo sé que la gracia de Dios es suficiente para cubrir mis pecados y que al confesar mis pecados a Dios y apartarme de estos, Él me hace limpia. Sin embargo, hay una duda que me aqueja desde hace años y es un tema recurrente entre personas a las que estimo, por lo cual caigo constantemente en la duda. Se trata de Hebreos 6, que dice, voy a leer completamente el versículo porque ella lo copió. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Esto está en Hebreos 6, versículos del 4 al 6, lo puedes buscar en tu propia Biblia. Estas personas constantemente comentan que una persona que cae en pecados de muerte ya no está más dentro de la gracia de Dios y no es salvo, aunque se arrepienta y humille ante el Señor. No lo hacen refiriéndose a mí, dado que no conocen mi situación, sino hablando del tema en general. Aún así, es un constante sufrimiento para mí ser acechada por este pensamiento. ¿No tengo derecho ya a la salvación? Mi convicción está puesta en la misericordia del Señor. Y oro a Dios pidiendo que restituya el gozo de mi salvación, que me permita dejar atrás esta carga que me hace pecar al dudar. Te pido que me des tu opinión y me aconsejes en este tema. Agradezco la oportunidad que nos brindas con esta nueva sección. Muchas gracias por tu carta. Cada carta que me mandan significa mucho para mí, porque es como la oportunidad de tomarme un café con cada uno de ustedes. Creo que tu duda es una que tienen muchas personas, no necesariamente acerca de exactamente la misma situación, pero creo que viene de una pregunta teológica que todos nos hemos hecho en algún momento, o con la que muchos de nosotros luchamos a lo largo de nuestra vida cristiana, que es esta dualidad de la que nos habla la Biblia. Creo yo que viene de allí, y es: ¿cómo es que yo soy santa y soy pecadora al mismo tiempo? Porque la Biblia nos habla de que somos ambas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo vemos revelado en la palabra continuamente, ¿no? Nos llama santos, nos llama apartados, nos llama real sacerdocio, pero al mismo tiempo nos habla de nuestra condición, que somos pecadores
Y sabemos que eso es verdad, primero porque creemos en la palabra de Dios, pero el tema de que somos pecadores y de nuestra naturaleza caída, yo creo que todo el mundo lo experimenta diariamente. Por eso yo creo que la gente que dice, no, ya yo no soy pecador, ya yo no peco, soy santo y soy perfecto, se frustra tanto porque se va a encontrar a sí mismo pecando. Y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si yo soy santo, que si yo pertenezco a Dios, ¿por qué peco todavía? Y por otra parte, hay otro extremo de personas que a veces es como, bueno, yo soy pecador. Entonces, como yo soy pecador, bueno, yo voy a pecar y sigo y persevero en mi pecado. Y se olvidan también de esa identidad santa. Santo significa estar apartado, separado. Eso es la etimología de la palabra. Y entonces no viven conforme a esa identidad. En parte yo creo que porque cuando estamos así, pues lo que queremos es aprovecharnos y abusar de la gracia y no estamos listos para arrepentirnos y eso tiene sus consecuencias. Entonces creo que tu pregunta viene un poco de esta dualidad. Quizá no lo identificas tú, pero yo creo que viene de cómo es posible que yo sé que soy esto, yo sé que estas son las promesas de Dios, pero también pequé y me arrepentí. ¿Cómo es posible que ambas cosas coexistan? Voy a hacer lo que hago con todas las cartas, que es que voy como punto por punto. Quizá no te responda con una exactitud teológica amplísima, porque las cartas las suelo responder así, como con un café, pero creo que te puedo ayudar con algunas ideas. Lo primero que quiero decirte es animarte. Yo sé que a veces eso es difícil, yo no quiero obligar a nadie ni hacer sentir mal a nadie por esto, pero solamente como revisar un poco, porque si nosotros pertenecemos a una comunidad sana de creyentes, debería haber por lo menos una persona con la que tengamos la confianza de ir con estas dudas. Me encanta que me hayas escrito a mí, gracias por hacerlo de verdad, pero es una reflexión para ti y para todas las personas que me estén escuchando, porque al principio tú decías, yo conozco a todo el mundo y no me siento en la confianza de comentar este tema. Y gracias por sentirla conmigo. Pero fíjate, me la estás mandando a mí y obviamente no estoy diciendo tu nombre, pero yo la estoy poniendo, ¿no? Como acá en las redes sociales. Y la reflexión es, bueno, ¿y por qué no sientes esa confianza? No digo que sea culpa tuya, para nada. Lo que quiero es animar a todos los creyentes a que pensemos que necesitamos desarrollar relaciones profundas y relaciones genuinas en nuestra congregación, en donde sintamos la confianza de hablar de estas cosas. Porque de qué otra manera vamos a crecer, de qué otra manera se vive el discipulado. Eso es el discipulado, caminar la vida con otros a través de nuestras fallas, a través de nuestro pecado, a través de nuestras dudas. Mira, a veces de verdad es que no existen las condiciones en la congregación, pero a veces somos nosotros que nos da pena. Y a veces tenemos que perder esa timidez y simplemente buscar en la iglesia lo que se supone que está en la iglesia. Si el Señor Jesús es el Dios de tu iglesia, debería haber una comunidad o un liderazgo al menos a quien tú le puedas llevar esta pregunta. De nuevo, no te estoy juzgando, solamente quiero llevar esa reflexión. Ahora, en el meollo del asunto. Creo que tú tienes muy claro el tema de que si nosotros confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la fórmula. A veces las cosas de Dios son tan maravillosas y tan gratuitas que nos cuesta creer que son de verdad. Yo creo que a veces este es uno de los impedimentos de muchas personas ateas o agnósticas o simplemente que no quieren poner su fe en Jesús, porque dicen, es demasiado fácil, estamos acostumbrados a que todo venga con un precio. Yo no digo que en la vida cristiana no haya un precio, porque la Biblia ciertamente nos lo deja claro, que hay un precio, pero tu salvación tenía un precio y ya fue pagado. Y así opera la gracia del Señor en nuestras vidas con todo lo demás. Y el tema de por qué nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos es exactamente por lo que Jesús ya hizo en la cruz. No es que tú tengas que pasar por todo un proceso así como burocrático de meter el expediente y esperar al que Señor. Eso fue algo que ya Jesús hizo una vez y para toda la vida y la eternidad, de dejar de clavar tu pecado en la cruz, de morir Él por ese pecado para que ni tú ni yo tuviéramos las consecuencias que nos merecemos de ese pecado. Y lo único que Él nos dice es, crean en mí, crean en que yo hice esto, crean que yo soy el Hijo de Dios, que yo vine a darles salvación, que yo vine a darles vida abundante, que el perdón de los pecados es a través de mí. Y de resto yo me preocupo. Obviamente aquí hay un tema del arrepentimiento, que es de lo que nos habla esta carta de Juan, que nos dice, sabemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Él hace todo el trabajo. Y yo creo que esa parte tú la tienes clara. Tú lo decías, Él me hace limpia. Pero ha venido un poco
esta discusión bien interesante por demás que tú encuentras en Hebreos 6, que habla aquí de quienes fueron una vez iluminados, probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y creo que por eso tú me contabas el tema de tu bautizo, ¿no? Que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que esto es lo más importante para mí, para responder tu pregunta, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Ya que estamos leyendo esta palabra que quizá no, en esta versión no es tan clara, la ignominia es básicamente exponer a alguien como a la vergüenza, al escarnio, difamarlo, hablar mal de él, ofender su dignidad, básicamente. Y esto es bien importante porque yo creo que podrías tener una confusión, al menos esto es desde mi conocimiento teológico, como yo lo veo, en que, porque luego hablas de que estos han sido conversaciones con otros creyentes y que hablan de pecados de muerte, entonces tú dices, bueno, ¿será que yo estoy ahí? Pero fíjate que tanto en Hebreos 6 como en otros lugares de la Biblia, y puedo pensar en este momento en un libro como Judas, que estudiamos en la Biblia Clara hace un par de años, habla de personas así, habla de personas que rechazan por completo las enseñanzas de Jesús, y está hablando de personas que están en la iglesia, que abusan de la gracia, que pervierten la gracia, así lo dice, de personas que usan su nombre en vano. El mismo Pablo en sus cartas exhortaba a los creyentes a no abusar de la gracia, a no usarla como una excusa para el pecado, y quizá va a depender un poquito de la posición doctrinal que tú tengas con respecto a los temas de predestinación, etc. Pero aquí lo importante es que pareciera decirnos Hebreos, y es lo que yo observo, que son personas que entendieron un poco la palabra. Pienso en la parábola de las semillas, ¿no? Que dependiendo del tipo de terreno donde cayeron, estas florecían o se marchitaban rápido o no daban fruto o pasaba algo en el ambiente que las secaba. Y creo que se puede conectar Hebreos 6 a esto, ¿no? Porque son personas que escucharon, fueron iluminados, probaron, supieron, pero que deliberadamente, porque eso es lo que nos está diciendo, cayeron. Y esto es lo importante que creo que tienes que saber aquí. Es imposible renovarlos para arrepentimiento. Y no dice porque Dios no quiere o porque ya cayeron una vez y lo siento, infringiste las reglas, ya no puedes. No, dice que es por una actitud de ellos, que es imposible renovarlos para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice que es decir, ¿por qué? De nuevo, crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a este escarnio, a esta burla pública. Y entonces son personas, y de esta es la situación que está hablando aquí, que habiéndose alejado del Señor por las razones que sea, sino que se mantienen en una actitud constante de rebeldía, de negación, de perversión del evangelio, y se burlan del Señor. Esa es la razón por la cual no puede haber renovación para arrepentimiento, porque están decidiendo no creer, están tomando una decisión deliberada de negar a Cristo, ya sea con sus acciones, con sus palabras. Entonces por eso no puede operar el arrepentimiento, porque ese es el principio del perdón de los pecados, que solo hay ese perdón de pecados en Él, en aquel al que yo estoy confiando, que justificó mi pecado, pero para eso tengo que hacer una confesión y tiene que haber un arrepentimiento. Y esa renovación para arrepentimiento no se puede dar si yo niego al que me da el arrepentimiento. Entonces no sé en qué te estás refiriendo cuando dices pecados de muerte, ya no está más dentro de la gracia de Dios. De hecho, eso es un tema complejo, yo lo he estudiado, pero no tanto como para tener el orden y la información completa para hacer un video, pero realmente la Biblia solo nos habla del pecado, un pecado que no se perdona, que es el pecado de la blasfemia al Espíritu Santo, que podemos hablar de eso otro día, pero lo que quiero decir acá es que no, la Biblia no habla de, bueno, entonces estos 3 pecados son de muerte y si los cometiste, y de hecho el tema de la blasfemia del Espíritu Santo es un tema discutido y debatido, no es así como tan blanco y negro de que esto es blasfemia y esto no, hay toda una discusión doctrinal y los comentaristas bíblicos he visto varios que difieren bastante entre sí, pero definitivamente sabemos que el arrepentimiento de un pecado como la fornicación es un arrepentimiento que el Señor recibe siempre y cuando le confieses el pecado y te arrepientas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero porque su palabra lo dice, pero por ejemplo, vemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana a la que le dice, hey, tú tuviste un montón de esposos y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo.
Y él tiene un encuentro que le cambia la vida a esa mujer y que le hace ver su pecado y él le dice, hey, vete y no peques más. Ahí estamos hablando, ahí ves clarita la operación del perdón del Señor, del arrepentimiento y del amor con el que nos trata cuando vamos a Él, ¿no? Así que no veo ningún fundamento bíblico para que tú tengas que estar insegura con respecto a esto. El Señor... No se trata de si tu pecado es demasiado escandaloso o demasiado grave. Se trata de la magnitud del milagro y del regalo que nos dio Jesús al morir por nosotros en una cruz. De la manera en la que la muerte del Hijo de Dios mismo justifica todo eso que debíamos por haber pecado. Entonces yo te invito a que dejes de sentirte como que tienes que dar una penitencia o que no tienes derecho a la salvación o que aquí la gente en Hebreos 6 está tomando una decisión deliberada de negar a Cristo, de no seguirlo. No se trata de, es que cometí este pecado en mi pasado y aunque ahora quiero seguir a Cristo y quiero ser perdonado y estoy arrepentido, no, ya no se puede. Gracias al Señor, con Él siempre tenemos esa oportunidad aquí en la tierra. Siempre podemos ir a Él, nunca es demasiado tarde. Y más si tú tienes tanta claridad acerca de la misericordia que Él ha tenido, no solamente por ti, por mí también y por todos los que están viendo este video. Yo creo, para terminar de responderte esta carta, que cuando uno pasa por lo que tú estás pasando, para mí tiene que ver con la figura bíblica de los dardos de fuego encendidos que nos lanza el enemigo y que tú tienes que apagarlos con la palabra de Dios, y todas esas mentiras hay que responderlas con la palabra de Dios y con la fe que tenemos en Jesús. El Señor ya te perdonó si tú confesaste tu pecado y te renovó para arrepentimiento, porque me lo estás diciendo, y ya que tu pecado ha sido perdonado y hecho blanco como la nieve, quizá el enemigo, como no puedes hacer eso, quiere atacar tu paz, quiere atacar tu seguridad en Cristo, quiere atacar todo lo que el Señor puede hacer y quiere hacer a través de ti y en tu vida. Si tienes más dudas, ponte a estudiar la Biblia de tapa a tapa y ve a todas las personas que el Señor usó y llamó para sí mismo, que eran pecadores y eran personas que quizá fornicaron o de repente mataron o robaron o chismosearon o eran borrachas o adivinos, lo que sea, y el Señor los tomó de esa situación y redimió sus vidas. Entonces, tú no eres la excepción a eso, yo no soy la excepción a eso, y quiero animarte a que continúes aferrándote a la palabra de Dios y edificándote sobre ella y no sobre estas ideas que quizá pueden tener como algún lugar en la cultura, pero realmente no lo tienen en la verdad de Dios. Así que seas animada, el Señor está contigo, nos ama, nos perdona, nos redime, y esa gloria y la gloria de eso es para Él. Espero que les haya gustado y servido esta carta de la vida y nos vemos en la próxima.